el capítulo 2 por la mitad, ¿no es cierto? Tenemos, creo que llegamos hasta el versículo 17, ¿puede ser? Bueno, vamos a leer entonces los últimos versículos del 17 al 25, el capítulo del 18, perdón, al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, Pedro, siempre tenemos que tener presente que está hablándole a la iglesia que está en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es, como decíamos siempre, la región de la actual Turquía, y es una iglesia castigada, una iglesia perseguida, una iglesia sufrida. Entonces Pedro le habla de las cosas que tenemos como cristianos, porque ellos necesitan saberlo, le habla de la identidad del cristiano, lo que significa ser un cristiano, y también ahora le está diciendo la manera en que un cristiano tiene que vivir de manera práctica. En el versículo 11, decía Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Esa es la manera en que un creyente debe vivir en la tierra, no aferrarse a este mundo, porque en definitiva estamos de paso, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, él nos ruega que como extranjero y peregrino se os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El hecho es que si consideramos que no somos ciudadanos de esta tierra, no nos aferramos a las cosas de este mundo, mantenemos limpia nuestra alma, luchando contra los deseos carnales, ¿no? Venciendo contra los deseos carnales y manteniendo bien nuestra manera de vivir, buena. De alguna manera los que nos critican van a ver que, aunque con prejuicios y todo, van a ver lo que hay en nosotros, y el día de la visitación, que probablemente se refiera a el día en que Dios lo toque para arrepentimiento, no a todos, a algunos obviamente, nuestras buenas obras van a ser un instrumento para que ellos glorifiquen a Dios. Entonces nosotros, aunque estamos en un mundo hostil, nosotros tenemos que tener una manera de vivir buena. Entonces dice, inmediatamente habla de cómo tenemos que comportarnos con las autoridades, respetarlas, honrarlas. ¿Solamente a las buenas? No, a todas las autoridades. Y ahora va a hablar de la relación con los amos, los criados con los amos, que, bueno, llevado a nuestro tiempo, podemos aplicarla a los empleados con los patrones, los empleadores. Es significativo que Pedro le habla solo a los criados. Viste que Pablo en Efesios le habla a los criados y después le habla a los amos. No, acá solo a los criados. ¿Por qué te parece que pasa esto? Después le va a hablar a las esposas y a los esposos. Quiere decir que hay esposas y esposos en la congregación. Ahora, si solo le habla a los criados, ¿qué significa o qué sugiere esto? Claro, que es una iglesia pobre.
Evidentemente no hay muchos amos entre la congregación, no se los menciona. Entonces, dice que los criados estén sujetos, dice, a los jefes, a los amos, y no solamente a los buenos y afables, dice, sino también a los que resulta difícil soportar. Es fácil sujetarse a alguien bueno, a alguien amable. Pero acá Pedro está hablando que, bueno, como ciudadanos que no somos de este mundo, también nos sujetamos con respeto a aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros, aunque no se la merezcan por sus obras. Y dice en el versículo 19, y esto es un tema redundante en Pedro, esto es muy importante porque después va a volver a esto, dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación. Y cuando dice alguno, ya no solamente se refiere a los criados, sino ya está abriendo a todos. Si alguno, dice, padece molestias por hacer el bien, bueno, esto es aprobado delante de Dios. Lo que no es aprobado delante de Dios es lo contrario, padecer molestias por hacer el mal. Eso es el lógico castigo del culpable. Pero si uno sufre molestias delante de Dios por hacer el bien, bueno, esto es aprobado. Y acá menciona la palabra conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una voz interior. Pablo en Romanos dice que la conciencia nos acusa o nos defiende. Nosotros sabemos en nuestro corazón lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Entonces, si en nuestra conciencia estamos obrando bien, entonces es esencial tener la conciencia limpia. Entonces, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, bueno, entonces, bien. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No es ninguna gracia que vos soportes pacientemente que alguien te abofetee por haberte portado mal. No, eso no te da ninguna gloria. Ahora, si tenés un modelo, ¿no? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y acá en el 21 dice algo que parece que contradice el evangelio actual, ¿no? Dice, pues para esto fuiste llamados. Fuiste llamados para estar sano, para ser próspero, para ser rico. No, acá dice que fuiste llamado, dice, para padecer por causa de la justicia, como dice la bienaventuranza del Señor Jesús, ¿no? Bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia. Y tenemos un modelo lo suficientemente grande para someternos a esta exhortación de Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Hemos sido llamados en este mundo que no nos pertenece, en un mundo hostil, a padecer por hacer el bien, como Cristo padeció. Él padeció por nosotros, no por sus propios pecados, padeció por los nuestros. Para que sigáis en sus pisadas. Y la palabra ejemplo en griego es jupógramos, que tiene que ver con... ¿te acordás del simulcop? El simulcop. Que está el dibujito y vos seguías lo calcabas, ¿te acordás? Bueno, es como
si Jesús escribiera y nosotros le copiamos la letra. Eso quiere decir jupógramos. Claro. Cuanto más cerca estamos del Señor Jesús, vamos a tener el modelo más claro y vamos a vivir mejor. Cuanto más nos alejamos del Señor Jesús, bueno, ese modelo se va desdibujando. Por eso tenemos que estar siempre cerquita de Él. Entonces, dice que tenemos ejemplo en Él para seguir sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Acá está citando a Isaías 53:9. ¿Alguien lo tiene por ahí? Isaías 53:9. Bueno, entonces acá tenemos a alguien que vivió una vida perfecta, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esto se diferencia bastante de vos, porque, y de mí, ¿no? Porque en nosotros sí hay pecado y engaño. Entonces, si nosotros en esta vida, hola Lore, si nosotros en esta vida que hemos pecado y que hemos engañado, tenemos que padecer, bueno, tenemos un ejemplo supremo. Él no pecó, Él no engañó y tuvo que padecer. Entonces, ¿podemos quejarnos por las cosas que tenemos que padecer en esta vida teniendo semejante ejemplo? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro está hablando de algo que él vio con sus propios ojos. Él vio cuando el Señor Jesús padeció. Él vio la reacción del Señor Jesús. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ese es nuestro Señor. Cuando padecía, no amenazaba. Él era Dios. Él era Dios. Él tenía el poder para pulverizarlos a todos los que estaban ahí. Pero ni siquiera los amenazaba. Ni siquiera les hablaba del juicio que iba a venir sobre ellos. Incluso hasta oró por ellos. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y acá Pedro habla de madero, que es una palabra que tiene mucho significado. Vamos a ir a Deuteronomio 21, 22 y 23. Y alguien que busque Gálatas 3:13. Deuteronomio 21, 22 y 23 y Gálatas 3:13. ¿Alguien lo tiene? Pero primero Deuteronomio, a ver. 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgases en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y Gálatas dice... El hecho de que Pedro mencione madero y no cruz es que está haciendo hincapié en la maldición. Cristo se hizo maldición, fue maldito de Dios por nosotros. Y acá está expuesta muy claramente la doctrina de la sustitución. Quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. Nuestros pecados le fueron imputados a Él. Que había vivido, dice, el que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, una vida justa y perfecta. Para que nosotros, estando muertos los pecados, que esa era nuestra condición, vivamos a la justicia. Acá Él vive una vida justa. Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Acá no está hablando de sanidad física, también está citando a Isaías, está hablando de perdón de los pecados. Nuestra herida era mucho más grave que una herida en el cuerpo. Estábamos directamente muertos, la herida era espiritual. Estábamos totalmente condenados. Entonces, esta es la doctrina de la sustitución. Él cargó con nuestros pecados, siendo justo, y nosotros cargamos con su justicia, siendo pecadores. Él tomó nuestro lugar. Y Él cumplió con todos los requisitos que reclamaba la justicia de Dios. Con su sacrificio, la justicia de Dios está cumplida. Y entonces, por cuya herida fuisteis sanados. Gracias, Señor. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, nosotros nos resulta familiar la imagen de ovejas, ¿no? y del pastor. Él es el buen pastor. Y nosotros éramos ovejas descarriadas. Las ovejas descarriadas están totalmente desprotegidas. La oveja no sabe qué hacer, está desorientada. Está a merced de los lobos, de toda fiera. Pero nosotros, dice, que en otros tiempos éramos ovejas descarriadas, ahora hemos vuelto al pastor, al gran pastor, al buen pastor, y obispo de vuestras almas. Obispo significa, supervisor, pero tiene más sentido la acepción de guardián, de protector, guardián de nuestras almas, protector de nuestras almas. Él es el buen pastor. Y así termina el capítulo 2, y nos sumergimos en el capítulo 3, que como siempre decimos, no hay, Pedro no dividió en capítulos su carta, hay una continuidad. Entonces, él sigue hablándonos como creyentes, como peregrinos, como extranjeros en la tierra, y que nosotros como extranjeros y peregrinos tenemos que obrar bien, vivir bien, para que los que nos critican, los que puedan glorificar a Dios por nuestras buenas obras en el día de la visitación. Ese es el versículo, digamos, que une todo este pasaje. Ahora va a pasar a hablarles a las mujeres en primer lugar, a las mujeres casadas, y luego a los maridos. Vamos a leer entonces los versículos 3, 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tal? ¿Les gusta este pasaje?
¿Les encanta? ¿Lo pasamos de largo? ¿Y seguimos de largo? Bueno. Primero le habla a las mujeres. Y después le habla a los esposos. Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no es cierto? La mujer de esa época, y aún en muchas sociedades, digamos que estaba obligada a seguir la religión del esposo. Así era como se acostumbraba. Ahora, ¿qué pasaba cuando una mujer se convertía al cristianismo? Una mujer casada se convertía al cristianismo. Bueno, era un escándalo. Era considerada una pagana, infiel, traicionera. Entonces, la situación donde ellas ahora vivían a causa de haber creído en el Señor Jesús era muy dura, muy difícil. Entonces Pedro les dice, bueno, como extranjeros y peregrinos, lo mismo que recomendó en el versículo 2.11, y a partir de ahí venimos desarrollando, lo mismo le recomienda a la mujer. Entonces, como extranjeros y peregrinos en esta tierra, Cristo sufrió. Que mantengan buena su manera de vivir para que, dice el versículo 12, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto, que es general, también se aplica a la mujer casada, convertida al cristianismo, teniendo un marido inconverso y en muchos casos hostil. Ahora bien, dice, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, claro, cuando alguien se convierte, es muy común que tenga a Cristo en la boca todo el tiempo, ¿o no? Más las mujeres. Las mujeres son de hablar del Señor. Bueno, en este caso, dice Pablo, que no pueden hablar del Señor en sus casas, porque sus maridos no las dejarían. Van a tratar de ganar a sus maridos, no por palabra, sino con su conducta. Entonces dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, una conducta limpia, sin contaminación, una conducta pura, una conducta santa y respetuosa, reverente. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Está entonces Pedro, según este pasaje, prohibiendo a la mujer peinarse, maquillarse, usar adornos, vestirse bien. ¿Está prohibiendo eso? ¿Sí o no? No, está diciendo acá lo que dice claramente Pedro. Por eso tenemos que ser cuidadosos de no agregar ni quitar, claro. Lo que está diciendo Pedro es que, bueno, cuando dice su atavío está hablando de su belleza. Entonces, la mujer pagana, gentil, más en esa época era muy ostentosa, ¿no? Se maquillaban, se ponían oros en todos lados. Y lo que está diciendo Pedro acá es que la mujer cristiana tiene otra
belleza no perecedera, dice. El brillo del oro es perecedero. El brillo de la mujer cristiana no es perecedero. ¿Está prohibiéndole que se hermosee? No, no está prohibiendo que se hermosee. Pero que su belleza sea la interior, porque tiene ahora una luz que antes no tenía, un brillo que antes no tenía. Entonces dice, vamos a leer todo vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, Pedro nos está diciendo, bueno, las mujeres no se tienen que peinar, tienen que vestir vestidos descoloridos y raídos, y no tienen que adornarse. No está diciendo eso. Pero también está diciendo que no tiene que tener su belleza puesta en eso. Yo creo haber copiado una paráfrasis. Sí, hay una paráfrasis que me pareció bastante acertada o buena para leerla. Simón Kistemaker dice, la paráfrasis de Simón Kistemaker de este versículo 3. Leo la versión Reina Valera y después leo la paráfrasis. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y la paráfrasis dice, pongo reparos a dedicar tanto tiempo a peinados exagerados, el uso ostentoso de ornamentos de oro y al desmedido esfuerzo por vestirse con atavíos costosos, que era lo que hacían las mujeres gentiles. Dedicaban todo su esfuerzo, todo su tiempo a eso. La mujer cristiana tiene un brillo muy superior. Entonces, dedícate a pulir ese brillo, dice Pedro, ¿no? Sin prohibir a la mujer, no podemos caer en exageraciones, sin prohibir a la mujer que se ponga hermosa, eso está bien. Entonces, cuando dice sino el interno, en el original, esa palabra interno es literalmente la oculta persona del corazón. Que dejes, hay una oculta persona del corazón que brilla más. ¿Sí? La belleza de esta persona es incorruptible. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Eso, van a pasar los años, van a venir las arrugas, pero la belleza va a seguir ahí. Ese espíritu afable, sereno, tranquilo. Dice, esta belleza, dice, que es de grande estima delante de Dios. Esta es la belleza que a Dios le agrada. Entonces, ¿está prohibido vestirse bien? No está prohibido vestirse bien. Pero la mujer cristiana tiene un brillo superior. Hay otras, ¿vos tenés alguna traducción, vos, Belén? Suave y apacible. Bueno, tranquilas y amables. Sí, otras, afable puede ser suave, mansa, como Jesucristo, que es. Sí, aunque la mujer cristiana es fuerte, es afable, es apacible, pero es una mujer fuerte, de espíritu fuerte también. Otra traducción de apacible es serena, tranquila. Entonces, bueno, la belleza de la mujer la mujer cristiana fluye de adentro, ¿no? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios,
estando sujetas a sus maridos. Acá habla de mujeres de tiempos pasados y que eran santas. ¿Y por qué eran santas? Porque esperaban en Dios. Tenían toda su esperanza puesta en Dios. Y se ataviaban de esa belleza, ese brillo, ¿no? Afable y apacible. Y dice que esta mujer esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Esto no es algo que le pasaba a ellas, sino que también esto tenía larga historia. Y pone como ejemplo a Sara. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, Abraham es el modelo de la fe, es el padre de todos los creyentes, ¿no? Sara vendría a ser, como Abraham es el padre, Sara vendría a ser la madre de las creyentes. Ahora dice llamándole Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Que la esposa tiene que decirle Señor a su marido? Lo dice la palabra, está escrito. Hoy sería ridículo que una mujer le diga Señor a su marido. Pero yo he estado en Colombia, por ejemplo. Allá no se tratan de... Nosotros nos tratamos de vos, allá se tratan de usted. Los hijos a los padres le tratan de usted. Es lo que se acostumbra, es la manera de tratar respetuosamente a la persona. En la época de Sara se le llamaba Señor. Entonces, acá está diciendo que se trate respetuosamente al marido. Obviamente que las culturas cambian, las modas cambian, pero lo que en nuestra época significa respeto, bueno, que se trata así, con respeto al marido, aunque sea inconverso, dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Acá tenemos, como decíamos, mujeres que están mirando viviendo como extranjeras y peregrinas y esperando en Dios. Pablo dice, no menciona acá, bueno, como son inconversos, déjenlo.